Cuando hablamos de democracias capturadas, estamos hablando básicamente de la existencia de evidencia cada vez mayor en América Latina de redes criminales y de corrupción que desarrollan capacidades de influencia, control, captura, cooptación de la institucionalidad pública formal, y a través de ello tratan de influir en la estructuración de redes, digamos, de las relaciones de poder en nuestros países. Estamos hablando de distintos niveles, estamos hablando, puede ser de captura de áreas funcionales del Estado, como los sistemas de compras y contrataciones, aduanas, puertos, aeropuertos. Estamos hablando de fenómenos más avanzados de redes político-económicas ilícitas que controlan o influencian sobre procesos políticos, influyen sobre partidos a través del financiamiento político ilícito, influyen sobre cargos electos, obtienen contratos, pagan sobornos, o sea, ya redes mucho más estructuradas, tanto de criminalidad organizada como de corrupción en sus formas convencionales o en sus formas emergentes. Y en algunos territorios estamos hablando incluso de fenómenos mucho más avanzados de posible simbiosis, en donde ya los grados de penetración de la criminalidad y las redes de corrupción en la institucionalidad es tal que se tienden a indiferenciar. Entonces estamos hablando de un fenómeno complejo, en crecimiento en América Latina, que requerimos investigar, que requerimos pensar, que requerimos visibilizar, para tratar de buscarle respuestas desde el ámbito normativo, de desarrollo de capacidades institucionales, pero también de una ciudadanía más consciente de lo que está pasando, para que actúe, digamos, de manera preventiva, para detectar las vulnerabilidades que como sociedades y como Estado estamos teniendo. Y básicamente lo que presenté fueron más o menos 4 ideas principales. Una es que hay evidencia de que a las redes de criminalidad y a las redes de corrupción no les interesa impedir o bloquear el desarrollo de procesos electorales, sino más bien controlar procesos electorales. O sea, les interesa la regularidad, que las elecciones se desarrollen bien, que se puedan elegir los cargos públicos y que esos cargos estén, digamos, ajenos a cuestionamientos de legitimidad de origen por razones de fraude, por ejemplo, en su sentido convencional. En realidad, no pareciera que sea una amenaza a la organización de las elecciones, aunque naturalmente pueden haber, digamos, distintas formas de distorsión. Lo segundo fue un intento de caracterizar las distintas formas en que estas redes de crimen y de corrupción tratan de influir en los procesos electorales. Una, sin lugar a dudas, es desde el control de los territorios. En el control territorial ellos pueden ayudar o afectar la forma en que la organización electoral se da, pero también la forma en que la contienda electoral se desarrolla. Una segunda manera es la alteración de las condiciones de la contienda electoral o la competencia electoral, que puede darse de muchas maneras. Puede darse a través de la determinación, por ejemplo, de la forma en que de manera pública se da la deliberación entre los candidatos, puede afectar la forma en que se seleccionan los y las candidatas, y sin lugar a dudas puede afectar en la forma en que se eligen los y las candidatas. No es extraordinario en algunas horas, bajo control territorial del crimen organizado, que los distintos candidatos de los distintos partidos tengan que ser avalados o al menos no vetados, y que se sepa en el fondo a qué grupo o a qué afinidad tiene, o eventualmente si están representando los intereses del grupo criminal que controla el territorio. Una tercera manera, sin duda, es la que tiene que ver con el financiamiento electoral ilícito, el financiamiento de los partidos. Es una forma, pues no es nueva, está presente, y bueno, va a depender mucho de la capacidad que tengan los países para producir diseños institucionales robustos, para prevenir o limitar el efecto que los dineros ilícitos puedan tener en el funcionamiento de los partidos institucionalmente, en el desarrollo de la competencia electoral de manera específica. Y una cuarta manera es a través de la violencia. Es evidente que estas redes criminales tienen capacidad de ejercer violencia, pero a veces no hace falta que la ejerzan, a veces es solo que se conozca que existe la amenaza de ejercer violencia. Y por la vía de la violencia van a inhibir o van a influir
en el comportamiento tanto de los contendientes electorales como en el comportamiento del elector o la electora a la hora de tomar sus decisiones o de estructurar sus preferencias electorales. Una tercera idea que planteé es que hay, digamos, distintos niveles de captura, pero en general esos niveles de captura tienden a identificar a los partidos políticos y a las instituciones políticas representativas como un espacio susceptible o importante o interesante, digamos, de ser influido o de ser cooptado. Estamos hablando entonces de que los partidos son sujetos y objetos de captura, o sujetos y objetos de cooptación. Y eso puede ser a través de influir sobre las dirigencias o sobre las candidaturas, o puede ser a través de colocar operadores directos de los intereses de los grupos criminales y redes de corrupción en puestos selectivos para que accedan a cargos de poder. En cualquiera de los casos es evidente que los partidos y las elecciones son vulnerables y necesitamos empezar a leer cuáles son esas vulnerabilidades desde la perspectiva de proteger la integridad de los procesos electorales y por supuesto del régimen político partidario. Y la cuarta idea es que estamos siendo testigos en los últimos años, fundamentalmente, de que tenemos un fenómeno mucho más complejo de redes criminales y de corrupción, nacionales y transnacionales, en donde los grados de penetración en el sistema político o en el control de los territorios están llegando a tales niveles que generan una suerte de indiferenciación o zona gris entre lo lícito y lo ilícito. Y en esa zona gris alcanza no solo a la institucionalidad pública o a los partidos como organismos de intermediación, sino que alcanza la economía y alcanza la sociedad en sí misma. O sea, penetra el tejido social. Por eso es que empezamos a ver en algunos países, en algunos territorios de algunos países, porque no es un fenómeno generalizado, comunidades que defienden actores de las redes criminales o comunidades que defienden actores de las redes de corrupción. ¿Por qué? Porque ya hay una suerte de simbiosis, esa zona gris entre lo formal, lo informal, lo lícito, lo ilícito, lo legal y lo ilegal. Y necesitamos entender eso porque cuando esos grados de penetración llegan a tal profundidad, la capacidad de la institucionalidad para autodepurarse es muy limitada. Y vamos a requerir de pensar mecanismos extraordinarios para ver si se le puede liberar a esa institucionalidad de ese grado de penetración criminal. Bueno, ese es uno de los peligros, ¿verdad? A final de cuentas, con la corrupción nos está pasando en América Latina lo que nos pasó un poquito antes con la violencia delictiva. Hemos asumido que la violencia y la corrupción casi que son condiciones socialmente dadas, y no son condiciones dadas. Ni la violencia delictiva, ni el crimen organizado, ni las redes de corrupción son algo con lo que tengamos que vivir porque son fenómenos estructurales, son anomalías, que desgraciadamente son anomalías que estamos viendo sistémicas, son redes en expansión con un poder inmenso, pero no son condiciones sociales ni políticas con las que tengamos que vivir o que tengamos que admitir. Que desde la ciudadanía entendamos eso. Nos pone en un primer paso, que es no aceptarlo, nos permite dar un segundo paso, que es reducir la tolerancia a la corrupción y a la criminalidad, y nos podría mover a un tercer paso, que es comprometernos con una acción mucho más activa, valga el juego de palabras o la redundancia si se quiere, con una acción mucho más decidida y comprometida para limitar los efectos que las redes de corrupción y de crimen tienen sobre la democracia y el Estado. Pero yo creo que es fundamental que rompamos esa lógica de complacencia o de resignación. La aceptamos por complacencia o por resignación, pero ninguno de esos dos elementos son justificables y tenemos como sociedad que aprender a reconocerlo y aprender a extirparlo de nuestro cuerpo social. Yo creo que tal vez insistir en una cosa que puede ser un lugar común, pero que a veces los ciudadanos que hemos vivido en democracia ya muchos años, en América Latina tenemos 40 y pico años de democracia, en promedio, no valoramos. Sé que estamos cansados con la democracia. Sé que estamos desilusionados muchas veces de la democracia. Sé que definitivamente no estamos satisfechos con la forma en que funcionan los estados democráticos en América Latina. Lo estamos viendo
La protesta social, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo, nos dice que algo no está funcionando en las instituciones que hemos creado en esta ola democratizadora que estamos viviendo desde finales de los años 70 o desde mediados de los años 70. Pero eso no significa que tengamos que abolir la democracia. Eso no significa que tengamos que abandonar la democracia o que tengamos que sacrificar democracia. Yo creo que esta protesta que estamos viendo es hija de la democracia. Este cansancio que estamos viendo es hijo de la democracia. Este cansancio lo podemos manifestar porque estamos en democracia. Entonces cuidemos la democracia. Y la mejor manera de cuidar la democracia es no caer en las trampas, en los engaños o en los llamados, o en los cantos de sirena de los nuevos autoritarismos o de los nuevos populismos de izquierdas y derechas que nos venden resultados aún a cambio de sacrificar derechos. No, tenemos que exigir resultados, pero conservar nuestros derechos.